hablando de la reforma penal en el Ecuador, una reforma penal que tiene el carácter de punitiva, hablar de más de 86 reformas que se están realizando al Código Orgánico Integral Penal, en el que evidentemente también existe una gran normativa, muchos articulados que son muy positivos, que creo que son bastante importantes y que pueden marcar una diferencia y un antes y un después relativos a la normativa vigente. Pero también, por otro lado, como todo es perfectible, y usted bien lo ha dicho, hemos detectado unos 5, 6 puntos críticos en esta normativa que han sugerido pues un análisis mucho más profundo, que no han tenido una aceptación mayoritaria, lo cual ha hecho precisamente que no exista una aprobación por parte de la Asamblea Nacional ya de la norma, y que sugieren un análisis mucho mayor, ¿no? Yo creo que hay temas que no pueden pasar definitivamente. Estamos hablando de la reserva en la temática penal, estamos hablando de imprescriptibilidad, estamos hablando de incorporar dos causales más como recurso de revisión, en el que de una u otra manera, a través de esta normativa reformada, se pretende de alguna u otra forma, como Asamblea Nacional u otras instituciones del Estado, hacer una especie de fiscalización a la justicia. Y eso definitivamente no puede pasar, porque el respeto a la independencia de funciones es fundamental para poder garantizar el espíritu democrático de nuestra nación. Estamos hablando de que no puede pasar, por ejemplo, un articulado que habla de incorporar o de interponer un tercio más de la pena por extralimitación de funciones a policías, a militares en el ejercicio de sus actividades, en una época de guerra, en una época que estamos declarados un conflicto armado interno. Entonces, por un lado, condecoramos a los policías, por un lado, emitimos resoluciones de respaldo, de decirles que les vamos a amnistiar, que les vamos a indultar, que adelante, y por otro lado, un tercio más de la pena. Entonces, debemos ser coherentes en ese sentido y no permitir que existan articulados que de una u otra manera pretendan generar impunidad a conveniencia, sino que de una u otra manera esta importante reforma penal lo que haga sea solventar todas esas necesidades en el orden jurídico para todos los ecuatorianos de manera igualitaria. Yo En no el creo que, dígame. siga, termine la idea, por favor, No, para yo después hacer otra pregunta. finalmente lo que le decía es que yo creo que debemos tener un talante de madurez en la Asamblea Nacional. Por un lado, entender que de 86 artículos, si tenemos discrepancias en 6 o 7, tenemos que resolver el tema como personas adultas, más allá de nuestras diferencias en el orden ideológico político. No pueden existir bancadas que digan entonces o la impunidad o, por otro lado, el archivo. Eso no puede suceder. El país merece una reforma penal adecuada, equilibrada, que logre tener consensos como en su mayoría lo hemos logrado en estos 2 meses y medio de actuación de la Asamblea, en la que hemos aprobado 10 leyes y de las 10, 9 con más de 100 votos. En el ejercicio parlamentario de la sesión pasada, se notó claramente ya las posturas de algunos bloques parlamentarios y algunos legisladores, que entiendo que con el recurrir de las horas ya fueron también cambiando en algunos sentidos. Por ejemplo, el bloque de Construye, que en principio se pronunciaba por el archivo de la ley, aparentemente podría comenzar a abrir un poco el espectro, dándose cuenta quizá de la importancia de los otros artículos y consecuentemente se podría llegar quizás a acuerdos. Entiendo que el miércoles está la convocatoria para la siguiente sesión. ¿Creería usted que sí puede haber humo blanco ese día para poder tener ya la ley por parte de la legislatura ya terminada y todo y enviarla al Ejecutivo para el análisis? Yo así lo espero, ¿no? Vuelvo y repito, yo creo que en un articulado de 86 normas reformatorias al Código Orgánico Integral Penal, en el que hemos tenido discrepancias en 5, 6 artículos, no podemos decir, ah, pues si no me dan gusto con este, entonces vamos por el archivo. Discúlpeme, yo creo que el país se merece mucho más. Yo creo que esta reforma penal es importante, creo que estamos en la posición de dialogar, de conversar sobre la mesa, acuerdos a la luz del día, porque esta es una temática que nos importa a todos los ecuatorianos, que es importante, que es necesaria y que, insisto, se necesita revestirnos de madurez en el orden político para entender que, o por un lado no me dicen, me aprueban como están, que no cedo en nada, que este es mi informe, que esta es mi moción, o por otro lado, si no me ponen esto, que se archive, mi voto es por el archivo. Entonces, yo espero que en este tiempo lo que haya es un análisis sesudo de cuáles son esos 4, 5, 6 nodos críticos y logremos
entender, por último, aprobar el gran cuerpo de normas, las 80 normas en las que estamos de acuerdo, y luego pasar a una revisión adecuada de las otras, o sencillamente no aprobarlas, ¿no? Pero no podemos dejarle al país sin una codificación nueva, penal, adecuada a las realidades sociales que hoy por hoy vivimos. Lucía Pozo, asambleísta de Avanza, está con nosotros. Luego al paso Leonidas Castro, asambleísta. Gracias por contestar mis inquietudes. Él tiene otras preguntas para usted. Leonidas. A la Asambleísta, orden. ¿cómo le va? Buenas tardes. Quería consultarle un poco. Estos temas, obviamente, como bien señala usted, son temas que tienen que diferenciarse, ¿no? El país necesita reformas que ayuden a luchar contra la delincuencia, contra la inseguridad, contra el narcoterrorismo, castigar esos delitos execrables que se cometen en el país. Pero no podemos enfrascarnos en un tema de X, Y, Z político que podría haberse beneficiado. O incluso en aquello que se planteaba de que las sentencias puedan ser revisadas, justamente porque si no, imagínese, todo el sistema penitenciario los sentenciados podrían recurrir a aquello y el sistema judicial verse totalmente debilitado al no tener ninguna fuerza en la aplicación de la ley y de la justicia como se debe utilizar por los recursos que se puedan plantear. ¿Cree usted que entonces deberíamos pensar en que debe votarse por articulado, por bloques? ¿Cómo debería ser un poco el manejo en la Asamblea Nacional ante esta disyuntiva, pues no, de algunos temas polémicos que han surgido, principalmente 3 en estas reformas al COIP? Muchas gracias. Bueno, yo creo que evidentemente lo que deberíamos hacer es, como ya se ha hecho en la Asamblea Nacional, separar estos 5, 6 artículos en los cuales tenemos inconvenientes para el análisis posterior o por último, para no aprobarlos y generar una normativa diferente, nueva, consensuada, y por otro lado aprobar esos 80 artículos restantes que son absolutamente positivos. No podemos marcar una ley de 87, 86 reformas por discrepancias en 5 o 6 normas. Entonces, insisto, en donde yo creo que deberíamos en 2 bloques hacer esta aprobación, que existan 2 mociones, que es lo que había sucedido un poco en este segundo debate, porque el primer debate fue tratado en la asamblea anterior, en la asamblea que fue descabezada a través de la muerte cruzada, y mejorar de una u otra manera cuál es el procedimiento. Yo creo que hay temas impresentables también que no pueden de ninguna manera pasar, como por ejemplo el tema de las 2 causales nuevas de revisión. Eso debilita la institucionalidad jurídica, eso debilita la capacidad, la fuerza de la cosa juzgada. Hablar de un recurso de revisión con una causal que acoja dictámenes, resúmenes de cortes X de orden internacional que no son de orden jurisdiccional local. O sea, es una barbaridad jurídica. Yo a veces pienso que hay una contraposición o un interés real en algunos temas cuando hablamos, sí, de la soberanía y nos llenamos la boca de la soberanía en unos temas y en otros estamos dispuestos a acoger y a cambiar normas que han pasado por todos los filtros en el ámbito judicial con una sentencia de un comité X de derechos humanos. O sea, esas son cosas que intentan plasmarse a la medida y que no vamos a permitir. La impunidad a través de la normativa nueva, punitiva y penal, no puede pasar de esta manera. Así que son cosas mínimas en relación a una norma muy importante que creo que debe llamarnos al consenso con madurez suficiente en la Asamblea Nacional para poder entregarle a la ciudadanía una norma adecuada y tipificada con la realidad y la necesidad de los ecuatorianos según la sociedad que tenemos hoy en un ámbito de violencia, de guerra, de una declaratoria de guerra interna que necesita mejorar esta condición. Sí, esos 5 o 6 artículos que usted menciona, deberíamos considerarlos como esas líneas rojas en las que la gran mayoría de asambleístas no las votarían en contra de aquellos, es decir, solamente tal vez la Revolución Ciudadana o algún grupo minoritario de asambleístas podrían impulsarlas. Ustedes como Avanza se deslindan totalmente de querer dar el voto a estos 5 o 6 temas polémicos que están en el articulado. Por supuesto que sí, más allá del nombre que le quiera poner, son temas que son realmente absurdeces en el orden jurídico. No podemos hablar de levantar la reserva en las investigaciones, ofendiendo en este caso a un principio constitucional, a la posibilidad de las víctimas, de sus abogados, de tener sigilo sobre esa información tan particular o que pueda tenerla un asambleísta o 137. Discúlpeme, eso realmente es una aberración en el orden jurídico, ¿no? Hablar de adicionar 2 causales en el orden de los recursos de revisión que tengan que ver con estos temas de que, insisto, un comité X de derechos humanos
pueda tener la fuerza de revisar una sentencia que ha pasado todos los filtros que estén en curso de revisión. O sea, son cosas realmente que no pueden seguir sucediendo. El tema que yo le comentaba a usted de incrementar 1/3 de la pena a la policía, al ejército, en ejercicio de sus funciones, calificándolas de extralimitaciones en una época de guerra, perdóneme, creo que hay que pensar bien de qué lado de la historia estamos, si con los ciudadanos o con los delincuentes, porque estos artículos a los que hemos hecho referencia lo único que hacen es garantizar la impunidad y a quienes cometen delitos. Lucía, tengo una inquietud adicional porque sí tenemos algo de tiempo para seguir conversando y luego el paso a Mauricio. En cuanto a lo que ustedes están proponiendo justamente aprobar el resto del articulado, ¿cuánto puede beneficiar, por ejemplo, a esta lucha que le ha declarado el gobierno contra el narcoterrorismo, contra la delincuencia? ¿Pasa solamente por leyes, Lucía, o tenemos que ir más allá también, atacar el tema social, que justamente no hay atención o por ejemplo, no hay rehabilitación? Comentamos hace algunos días que a veces se habla tanto de leyes, reforma, y el tema no está solamente en las leyes, sino también está en la estructura social, en los valores morales, en la ética, en todo aquello que se ha perdido en la sociedad, Lucía. Totalmente de acuerdo, Leonidas. Quiero contarle que me encuentro en Cotacachi, en el cantón Cotacachi de mi provincia de Imbabura, hablando con, no sé si ustedes conocen, pero Cotacachi es la capital musical del Ecuador. Aquí hay institutos de música, hay una trascendencia de la historia de las bandas, de las orquestas, del pasillo. Y me encuentro con artistas hoy haciendo un poco de territorio con quienes tratamos de hablar de la generación de la escuela de la orquesta sinfónica que ya se perdió en el Ecuador. ¿Y saben por qué? Porque ese es el origen que hay que atacar. Tenemos que poner las mejores escuelas en las zonas rojas. Tenemos que darles a una nueva generación, tenemos que limpiar toda una generación que ha normalizado la violencia. Hay que cambiarle el chip. ¿Y cómo? Dándoles otras oportunidades, mejor educación, arte, teatro, cultura. Realmente el tejido social tiene que cambiar su engranaje y su estructura para mejorar el sistema social que vivimos. Esta guerra no la vamos a superar solo con balas. Esto no es la solución. Probablemente sí va a ser la posición paliativa en un momento de crisis que ya tenemos, pero la solución a largo plazo es reformar nuestras estructuras, darle a nuestras nuevas generaciones otras ideas, otras posibilidades, otra visión del futuro, y eso se va a cambiar con educación, con arte, con cultura, con oportunidades reales de trabajo, porque hablar de una reforma, una rehabilitación social, nada más ahora, después de toda la podredumbre, perdónenme el término que tengo que utilizar, pero es real, es realmente complicado. Yo insisto, tendremos que cambiar toda la historia de una generación que hoy por hoy entiende la violencia como parte de la vida, porque la vemos en las noticias, porque la vemos en las novelas, porque la escuchamos en la música. Entonces, eso debe cambiar de una manera estructural y el Estado debe ser protagonista de ese. Y en muchos casos, Lucía, se está normalizando aquello de la violencia, ¿no? Y estamos siendo a veces siendo hasta insensibilizados con este tema de la situación de la violencia y todo lo que estamos viendo. Mauricio y Casa tiene más inquietudes. Tenemos algo de tiempo, Mauricio, para continuar con la asambleísta Sí, Lucía Pozo. sí, una especie de pregunta, o quizás una reflexión disfrazada de pregunta, siguiendo un poco en el tema en el que hacía la asambleísta Pozo. El Estado como tal, evidentemente, tiene esa gran responsabilidad y una de las instituciones de ese Estado, o dos más bien, parece ser que están recuperando un poco el terreno perdido años atrás. Me refiero por un lado al Ejecutivo y por otro lado a la legislatura. Evidentemente no le voy a pedir una reflexión sobre el Ejecutivo porque creo que eso le compete evidentemente a ellos, pero sí a la legislatura. Vemos una Asamblea Nacional que en poco tiempo tiene 12 leyes ya que ha aprobado, tiene también la ratificación de un acuerdo de tratado de libre comercio, va Dios mediante por una tercera ley. Entonces, vemos también un grado de aceptación según los estudios, los sondeos de opinión que se han realizado ya distintos. Entonces, estamos frente precisamente a una de esas instituciones que tiene en cierne la responsabilidad también de mandar ese mensaje al país de unión, de trabajo, de esfuerzo, de perseverancia, y así lo entiende usted también que cree que está pasando en la Asamblea Nacional. Sí, y créame que es una tarea complicada en un hemiciclo en donde se traduce la más perfecta demostración de la democracia, varias tendencias, varias eh,
corrientes de orden ideológico, políticos, llegar a consensos como los que usted ha dicho, 12 leyes, 11 de ellas aprobadas con más de 100 votos, no es una tarea fácil. Sin embargo, creo que hasta este momento todos estamos haciendo algún tipo de esfuerzo para tratar de devolverle credibilidad a una institución del Estado que ha sido manoseada terriblemente, que ha sido el circo más vergonzoso y más decadente de los últimos años. Hablar de la Asamblea Nacional ha sido decir prácticamente una mala palabra. Y recuperar esa confianza de la ciudadanía no va a ser fácil. Y esperemos que prime la sensatez en los actores políticos que hoy por hoy somos parte de la Asamblea, que entendamos que por encima de nuestros partidos, nuestros colores, los números bajo los que hemos llegado, existe una necesidad emergente de los ecuatorianos de superar la crisis, de superar la violencia, de superar la pobreza, de superar todas estas condiciones que nos han convertido en un país violento, absolutamente violento, donde los niveles de desesperación de nuestra juventud por salir de aquí son dramáticos. Creo que parte de la responsabilidad de la Asamblea es tratar de dignificarla, y eso dependerá mucho de las actuaciones que tengamos, de cuál es la posición proactiva ante leyes como estas, como el COIP, que es absolutamente importante, en el que tenemos que tratar de buscar los acuerdos, los consensos necesarios siempre, pero, querido Mauricio, sobre la mesa, a la luz del día, no de espaldas a la ciudadanía, no vacunando a los políticos para obtener tal o cual beneficio a cambio de mi voto. Esa conducta ha sido la que ha dañado la estructura social del país, la estructura política, la estructura jurídica del país. Y mientras la Asamblea siga un poco en esta corriente, que sí, no es fácil. Ustedes ven todo el avispero que se levantó con el tema del COIP a nivel de los medios de comunicación, pero precisamente no se ha aprobado esa ley. Tenemos que llegar a un acuerdo. Confío en que así sea y que podamos entregarle al país una norma adecuada a la realidad que hoy por hoy vivimos y que el país necesita. Gracias, asambleísta Leonidas. Gracias, Lucía. Y realmente solo para concluir en un minuto, cuénteme un poco, el tiempo que les queda a usted obviamente de legislar es corto. ¿Qué temas o qué leyes van a priorizar ustedes como bloque legislativo dentro de la Asamblea Nacional para conocer un poco también qué es lo que más queda para trabajar en la Asamblea, aparte de este Código Integral Penal que se está reformando? Bueno, como Asamblea Nacional hemos preparado una agenda legislativa hasta el 2025 que tiene que ver con varias aristas, privilegiando el tema de la seguridad, que es lo que hemos estado haciendo. Algunas reformas a la Ley Orgánica de Organización Territorial, Autonomía, Descentralización. Tenemos algunos trabajos relativos al tema de educación, sobre todo educación, salud, seguridad y empleo. En ese enfoque hemos encuadrado el trabajo de la Asamblea en el 2025, que son las temáticas más preocupantes para todos los ecuatorianos. El tiempo es corto, pero estamos, creo que, tratando de hacer un trabajo acelerado a medida de las posibilidades y también atendiendo, no se olvide, las necesidades que ha planteado el presidente a través de los proyectos de ley económicos y urgentes. Muy bien, muchísimas gracias, asambleísta Lucía Pozo por Avanza, asambleísta por Avanza, por haber estado con nosotros, agradecerle por su tiempo. Tendremos posibilidades de conversar a futuro nuevamente. Gracias y que tenga usted una buena noche, asambleísta. Igualmente, un saludo muy cordial para todos. Gracias por la entrevista. Gracias, era la asambleísta Lucía Pozo de Avanza. Vamos a abrir